Hoy vamos a ver propiedades coligativas. Son aquellas que dependen de la cantidad de soluto que hay en la solución y no de la naturaleza de éste. Las propiedades coligativas que vamos a hablar son la disminución de la presión de vapor, disminución del punto de congelación, el aumento del punto de ebullición y la presión osmótica. La presión de vapor. Todos los líquidos en su superficie, sus partículas ejercen cierta presión para poder evaporarse. Lo malo es que no vencen la presión de posición y, como aquí podemos ver, vuelven otra vez al líquido. Entonces hay un equilibrio dinámico de las mismas. Pero hay algunas que llegan a vencer esa presión de oposición y se llegan a volver vapor. Por lo tanto, a cualquier temperatura hay una evaporación, por más pequeña que sea. Existe moléculas de líquido que se llegan a evaporar y estas ejercen una presión de vapor. Esta presión de vapor hay en tablas. Obviamente a 100 grados centígrados esa presión de vapor es alta, es de 760 milímetros de mercurio. A 20 grados centígrados esa presión de vapor es de 17,54 milímetros de mercurio. Esos valores están en tablas. Entonces, cuando al agua pura, que tiene una cierta presión de vapor y tienen sus moléculas este movimiento y se llegan a evaporar, cuando le ponemos un soluto, o sea, lo volvemos una solución, esas moléculas ya no tienen tanta presión. Si aquí la presión de vapor es alta, aquí debido al soluto impide una presión mayor. Se dice que en la solución la presión de vapor es menor debido justamente al soluto que existe en la solución. Entonces, la disminución de la presión de vapor depende del disolvente en la superficie libre. Está afectado por eso. También se dice que existe fuerzas de atracción entre las moléculas del soluto y las moléculas del disolvente, dificultando su paso a vapor. Esta disminución de presión de vapor se puede cuantificar con la ley de Raoult. La ley de Raoult me permite hallar la presión de la solución, considerando la fracción molar del solvente y la presión del solvente puro. ¿Qué se debe tener cuidado? Que estamos considerando que el soluto es no volátil. ¿Qué quiere decir? Que no se evapora muy fácilmente. Por ejemplo, si yo uso azúcar, si yo uso sal, sabemos que no va a ejercer una presión de vapor. Entonces, esta expresión que yo veo acá es cuando el soluto es no volátil. ¿Qué estamos diciendo? Que hay una variación de presión. Esta es la presión del disolvente puro, que es agua, y si yo le pongo un soluto, que hemos dicho que esa presión de la solución va a ser menor, que haya una disminución. Esa es la variación de presión que nosotros vamos a encontrar con la ley de Raoult. Pero, ¿qué pasa si mi solvente es volátil? O sea, no es agua, es alcohol. Entonces la presión de vapor va a ser mayor que en el anterior caso, porque también el alcohol se va a evaporar, mi soluto se va a evaporar, entonces vamos a ejercer una mayor presión. Mi presión total va a estar dada por la presión de cada uno de los componentes. En este caso, esta expresión es cuando el soluto y el solvente son volátiles. Cuando hablamos del descenso o disminución del punto de congelamiento, ¿a qué se hace referencia? Se dice que la temperatura de congelamiento de la solución es menor que la temperatura de congelamiento del disolvente puro. Si es agua, sabemos que la temperatura de congelamiento es 0 grados centígrados. ¿Qué me está diciendo esta propiedad? Que si yo le pongo agua con sal, la temperatura va a ser menor a 0 grados centígrados. Si yo quiero que se congele a 0 grados, no se va a congelar. ¿Por qué? Porque tiene sal. Entonces, seguramente
va a ser menor a 0, va a ser -1, -2, dependiendo de cuánto soluto se ponga. Esta variación de temperatura es directamente proporcional a la concentración molar de la solución. Para mantener esa proporcionalidad se introduce una constante. Esta constante se conoce como constante crioscópica. Depende del solvente. Si mi solvente es agua, esa constante es 1.86 grados centígrados sobre molar. Si fuera cualquier otro compuesto, necesito buscar en tablas o necesito que nos den la información para poder trabajar. Recordemos que esta variación de temperatura considera la temperatura final de la solución menos la temperatura final del disolvente puro. Si hablamos de el aumento del punto de ebullición, sabemos que el aumento de la ebullición la temperatura de ebullición de una solución es mayor que la temperatura de ebullición del disolvente puro. Es decir, si el agua ebulle a 100 grados centígrados, si tiene sal, si tiene azúcar, va a ebullir a mayor temperatura. Eso dice esta propiedad. Este aumento de temperatura es directamente proporcional a la concentración molar. Si tengo mayor concentración, hay mayor aumento de temperatura. Para mantener esa proporcionalidad se introduce una constante. Esta constante es la constante ebullioscópica, que es la constante ebullioscópica del solvente. Si es agua, se dice que es 0,52 grados centígrados sobre molar. Conociendo esta información, se puede encontrar esta variación de temperatura, que vendría a ser la temperatura de la solución menos la temperatura del disolvente puro. Dentro de las propiedades coligativas podemos hablar de la ósmosis. La ósmosis es el paso selectivo de moléculas del disolvente a través de una membrana porosa, desde una solución diluida hasta una de mayor concentración. Aquí, cuando está en el mismo nivel, tengo agua y tengo agua con azúcar. Las moléculas de agua pasan a la solución. En este otro gráfico se ve el mismo comportamiento. Inicialmente están a un mismo nivel, pero hay una membrana que separa y las moléculas de agua pasan a ser parte de la solución. Por eso hay un aumento de volumen en el lado de la solución. De algo diluido pasa a algo concentrado. Y en este caso vemos lo mismo. Una solución diluida pasan las moléculas de solvente a una solución concentrada. Si yo quiero llevar a cabo en el otro sentido esta transferencia, se necesita aplicar una presión y eso se conoce como ósmosis inversa. Cuando hablamos de presión osmótica, en realidad hablamos de la presión que se requiere para detener la ósmosis. Es una presión de oposición. Si yo quiero que el agua pase a la solución, hay una presión de oposición que impide ese paso y eso lo conocemos como presión osmótica. Esta presión es directamente proporcional a la concentración molar. Se supone que si tengo mayor concentración, esa presión osmótica va a ser mayor. Y recordando la ecuación de estado, en esta relación tenemos que la presión osmótica va a ser igual a la concentración molar, la constante universal de los gases y la temperatura. Recordemos que siempre se trabaja en Kelvin. R dependerá de las unidades de presión. Puede ser 0.082 atmósferas por litro sobre Kelvin mol o 62,4 milímetros de mercurio por litro entre Kelvin mol. La molaridad estará en función de los datos que nos den. Entonces, si yo tengo al inicio una solución y disolvente puro, la ósmosis hace que el disolvente pase a ser parte de la solución. Pero si yo aplico una fuerza de oposición, una presión para que no suceda eso, se conoce como presión osmótica. En esta gráfica de 3 fases del agua, yo puedo ver ciertas condiciones de temperatura y presión
en la que se encuentra el agua, en estado sólido, en estado líquido y en estado vapor. Si vemos la línea sólida, vemos que tiene acá una cierta temperatura de ebullición, este líquido. Y si es solución, es la línea punteada. Entonces la temperatura de ebullición vemos que es mayor. Si analizo este lado, yo tengo aquí que el líquido puro, el solvente puro, tiene una temperatura de congelamiento. Pero si es una solución, esa temperatura es menor. Por eso decimos que es disminución del punto de congelamiento. ¿Qué pasa con la presión? A cierta temperatura yo tengo una cierta presión cuando está como líquido puro. Pero cuando está como solución, esa presión es menor. Entonces, estas son las propiedades coligativas que dependen de la cantidad de soluto que hay en una solución y no de su naturaleza.